impulsando y fortaleciendo el desarrollo sostenible y la consolidación del movimiento cooperativo de producción, FECOPROD presenta Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROD. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos acá nuevamente en el programa Camino al Desarrollo. Yo soy Jorge Martínez, biólogo, asesor técnico ambiental de desarrollo sostenible y cambio climático de FECOPROD. Y tal como estuvimos conversando en los programas un poco anteriores sobre el tema de cambio climático, sobre la Convención Marco de Cambio Climático, sobre cuáles son las implicancias de estas convenciones internacionales que Paraguay ha ratificado ya hace más de 30 años. Entonces, como estuvimos conversando de eso, también hablamos un poco de cómo nos inciden estas negociaciones internacionales y convenciones y acuerdos que firma el país en el sector en el sector agropecuario, en todos los sectores en general de todo lo que es la República del Paraguay. Entonces decidimos que era importante también un poco conocer qué es lo que está haciendo el gobierno en materia de cambio climático, estas negociaciones internacionales, estos acuerdos internacionales, qué es lo que está haciendo el Ministerio del Ambiente específicamente, que es la autoridad de aplicación de cambio climático en Paraguay, para lo cual hemos invitado cordialmente al ingeniero Ulises Lovera, quien es el director nacional de la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES, del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, primero que nada, le queremos agradecer al ingeniero su presencia acá con nosotros y también un poco que nos vaya comentando qué es lo que hacen en el MADES, en la Dirección de Cambio Climático, qué es lo que hace la República del Paraguay a nivel gubernamental desde el MADES en materia de la convención y los acuerdos internacionales que existen y cuáles son un poco las actualizaciones que se podrían decir que tenemos en materia de cambio climático. Muchísimas gracias, ingeniero, y vamos a estar conversando sobre todo el programa de hoy, así que vamos a estar expectantes de todo lo que nos pueda responder y todo lo que nos pueda mencionar del tema. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación, gracias al programa Camino al Desarrollo y un saludo especial a toda la audiencia de RCC en general y en particular a la audiencia de este programa. Mira, muchísimas gracias nuevamente y estamos para responder a todas las consultas, comenzando un poquito por lo que iniciabas en tu locución. Sí, el MADES desde prácticamente su creación, en su tiempo de Secretaría del Ambiente todavía por la ley 1561 del año 2000, pasó a ser la autoridad nacional en ese entonces de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y a partir de ahí empezó a evolucionar su rol ante el cambio climático. Hoy día podemos decir que el MADES es el ente articulador de la acción climática en Paraguay. La ley 5.875 del 2017, la Ley Nacional de Cambio Climático, resalta esa autoridad de aplicación del MADES, ese rol del MADES como autoridad de aplicación de la ley de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Y al crearse por ley a la Dirección Nacional de Cambio Climático, se resalta que la Dirección Nacional de Cambio Climático es el ente responsable de la implementación de la Política Nacional de Cambio Climático. Y la Política Nacional de Cambio Climático es un documento que ha sido construido y aprobado en el año 2011 por un cuerpo colegiado denominado Comisión Nacional de Cambio Climático. Esto explica un poquito como para que la audiencia pueda entender de que la Dirección Nacional de Cambio Climático del MADES no es el ente que tiene que ejecutar solo la política climática ni la acción climática, sino que es el ente que tiene que encargarse de que la acción climática se haga a través de las diferentes instituciones que tienen funciones en el tema, porque la acción climática es transversal, no es una acción que solamente se hace desde el medio ambiente. La acción climática está vinculada con la economía, está vinculada con la acción social, y al estar vinculada con la economía, está vinculada con la producción primaria y secundaria, agrícola, ganadera e industrial, que es un poco también el eje de la Federación de Cooperativas de Producción del Paraguay y de otras instituciones del sector productivo. En síntesis, el MADES hoy día, en ese rol de articulador, se encarga en primer lugar de presentar y cumplir todos los compromisos mandatorios que el Paraguay tiene
en el marco de acción climática, como primera medida. En segundo lugar, se encarga de llevar a la práctica la Política Nacional de Cambio Climático, que tiene acciones divididas en varios ejes. En el eje de mitigación al cambio climático, que tiene que ver con reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. En el eje de adaptación al cambio climático, que está vinculada a las prácticas que aumentan nuestra resiliencia, que aumentan nuestra capacidad de respuesta a esos efectos adversos del cambio climático. Y también en ejes importantes como el financiamiento climático, porque sin plata no hacemos nada, o sea, podemos tener muy buenas intenciones, pero no hacemos nada. Y en lo que tiene que ver con la tecnología del clima, o sea, también tenemos que generar, pensando en adaptarnos y en mitigar, tenemos que tener la mejor tecnología, la tecnología más eficiente y más económicamente, la tecnología que sea mejor en precio y calidad, en costo-beneficio, para poder enfrentar esos efectos adversos del cambio climático. Y bueno, ese un poco es el rol hoy del MADES, articulando con todos los actores públicos y privados para para poder cumplir con la Convención y cumplir con la Política Nacional de Cambio Climático. Muchas gracias, ingeniero. Mencionaste recién la Comisión Nacional de Cambio Climático, FECOPROD. También forma parte de la Comisión de Cambio Climático, así como otros actores del sector privado y del sector público. ¿Nos podrías comentar cómo funciona, cómo se operativiza, cuáles son los roles y actividades que tienen y cuántas organizaciones e instituciones, tanto del Estado y sector privado, forman parte de la comisión? Sí, la Comisión Nacional de Cambio Climático se creó originalmente en el año 2001 por un decreto del presidente de la República en ese entonces. Y fue evolucionando también en su actuar hasta llegar a lo que fue la promulgación de la Ley 5.875, la Ley Nacional de Cambio Climático, que vuelve a crear, pero ya por mandato legal, a la Comisión Nacional de Cambio Climático y le da funciones específicas, ¿verdad? Le crea a la Comisión Nacional de Cambio Climático como un órgano consultivo y deliberativo de la Política Nacional de Cambio Climático. Al ser un ente deliberativo, es un ente que genera discusiones, que genera y que puede generar decisiones que están plasmadas en las actas, que después pueden ser llevados inclusive, o que son llevados, no es que pueden ser, que son llevados a políticas públicas. Así también te hablaba en la pregunta anterior de que el MADES es responsable de presentar reportes ante la Convención, o de presentar y de cumplir con los compromisos, y estos reportes y compromisos normalmente son sometidos a procesos de consulta con la Comisión Nacional de Cambio Climático para luego, de manera consensuada, presentarlos a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. La Comisión Nacional de Cambio Climático hoy está conformada por 37 instituciones miembros, una de ellas es la FECOPROD, pero como te comentaba, al ser creada por la ley lo creó con solamente 26 instituciones miembros. Pero la ley en su artículo 10 también explica y dice de que por mayoría de los miembros de la Comisión Nacional de Cambio Climático se pueden incorporar nuevas instituciones socias o miembros, y para ese efecto esas nuevas instituciones pueden ser instituciones públicas, en ese caso con que pueda demostrarse que las instituciones públicas tienen vinculación con la acción climática y solicitando, por supuesto, pueden ser parte. En el caso de las instituciones privadas, no pueden entrar de manera individual, tienen que entrar a través de sus federaciones o confederaciones. Así que FECOPROD, ente que aglutina 34 cooperativas, solicitó su ingreso en el año 2020 y, por supuesto, no solamente por aglutinar 34 cooperativas de producción agrícola e industrial pudo entrar, sino que FECOPROD tiene ya comprobada evidencia de que ha trabajado en la acción climática en Paraguay a lo largo de años e incluso décadas. Así que perfectamente fue aprobado por unanimidad su ingreso en aquel entonces. Y bueno, hoy son 37, ¿verdad? 11 instituciones entre públicas, privadas y del sector, públicas, privadas, del sector de la sociedad civil y académico han ingresado y han engrosado un poco esta Comisión Nacional de Cambio Climático. En el marco de la Comisión de Cambio Climático, donde se discuten las políticas nacionales de cambio climático, la política nacional de cambio climático es algo que lo tenemos vigente hoy en día, tenemos los documentos sobre el tema. Sí. Tenemos vigente hoy en día y, como dijiste, ¿verdad? La Comisión Nacional de Cambio Climático es el órgano donde se discute la política nacional de cambio climático, pero también entre las funciones de la Comisión Nacional de Cambio Climático se habla de otras políticas vinculadas a la acción climática,
y se habla también de los fondos. O sea, también es una función de la Comisión Nacional de Cambio Climático discutir los fondos vinculados a la acción climática. Tenemos hoy una política nacional de cambio climático aprobada por la misma comisión en el año 2011 y fue refrendada por un órgano que ya no existe, pero te acordarás, ¿verdad? Era el Consejo Nacional del Ambiente, el CONAM, refrendó esa aprobación en el mismo año 2011. Y hoy día tenemos, la política sigue vigente. La Ley Nacional de Cambio Climático habla de que hasta que la Comisión Nacional no apruebe otra política, una nueva política, mejor dicho, así lo dice, seguirá vigente esta política aprobada en el año 2011. Además, la Ley Nacional de Cambio Climático habla de que la política tiene que contar con un plan. También te acordarás, ya estando presente FECOPROT a finales del 2020 se aprobó, fue una discusión bastante larga, pero al final se terminó aprobando por mayoría el Plan Nacional de Cambio Climático. O sea, estamos alineados un poco en ese sentido con la Ley Política Nacional de Cambio Climático, Plan Nacional de Cambio Climático, y sobre el eje de la política que te habla de las estrategias de mitigación y adaptación. También, ¿verdad?, se han construido estrategias de mitigación y adaptación que hoy cuentan también con sus respectivos planes. Muchísimas gracias, ingeniero. Para culminar esta primera parte, entonces, les pedimos que sigan viendo el programa. Vamos a estar en la segunda parte hablando también un poco de lo que son los documentos que tiene publicado Paraguay en materia de cambio climático y cuáles son los objetivos e injerencias de cada uno de ellos. Muchas gracias y volvemos luego al corte. Estamos presentando Camino al Desarrollo, el programa oficial de la FECOPROT. Estamos de vuelta en el programa Camino al Desarrollo, acá con el ingeniero Ulises Lovera, director nacional de Cambio Climático, para hablar un poco de lo que son todo lo que es el tema de cambio climático, y específicamente en este bloque vamos a estar hablando de las publicaciones que tiene el Paraguay en materia de cambio climático, tanto en adaptación y mitigación, qué dicen ellos, cuáles son los objetivos que se persiguen y se anhelan con ellos, y cuáles son los próximos pasos también con respecto a próximos documentos que tienen que ser publicados más adelante. Así que, ingeniero, si nos podría comentar también un poco al respecto de eso. Perfecto, sí. En el marco de los compromisos que el Paraguay ha asumido al ser primeramente ratificante de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención habla de que todas las partes deberán presentar su inventario de emisiones antropógenas y las absorciones por sumidero a través de diferentes reportes que la Conferencia de las Partes, que es el máximo órgano de la Convención, vaya definiendo. Y es así que la Convención primeramente definió tener un sistema de reportes denominados comunicaciones nacionales. Y esas comunicaciones nacionales son reportes donde el Paraguay presenta en primer lugar sus inventarios, los resultados de su inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero, y también en las comunicaciones nacionales el Paraguay presenta reportes de lo que está haciendo en materia de adaptación y en materia de mitigación, y planes también enmarcados en esos dos ítems, y también los mecanismos de cumplimiento que se basan principalmente en la tecnología, en el financiamiento y en la construcción de capacidades. Esos reportes, esas comunicaciones nacionales del Paraguay ha presentado 3 a lo largo de este tiempo. La primera en el año 2000, volvió a presentar una segunda comunicación nacional en 2010, una tercera hace unos años atrás en 2015, 2016, y ahora estamos preparándonos para presentar la cuarta comunicación nacional que Dios mediante la estaremos haciendo a finales de este año 2022. Así también la Convención definió que también esos inventarios deben ser presentados en informes bienales de actualización, donde esos informes bienales el país reporta su inventario nacional de gases de efecto invernadero, o sea, hace un nuevo inventario, pero también tiene que reportar las acciones de mitigación, o sea, qué acciones está haciendo el país para reducir esas emisiones, así como también los componentes vinculados a las capacidades nacionales, a las circunstancias nacionales y lo que tiene que ver con financiamiento, tecnología y construcción de capacidades. Paraguay presentó también 3 informes bienales de actualización, el primero a mitad de la década pasada, el segundo presentó en el año 2018 y el tercero lo presentó en agosto del 2021. O sea, estamos básicamente al día con la Convención, venimos cumpliendo los reportes.
Eso es el mandato que le da la Convención a todas las partes. Creo que en el próximo programa de la próxima semana estaremos explicando un poco más de qué se trata un inventario, pero ese es el primer reporte. Y luego el país también viene presentando, o sea, ha presentado ya 2 veces lo que viene del mismo Acuerdo de París, ¿verdad? El Acuerdo de París, que es un mecanismo para operativizar lo definido de manera macro en la Convención. El Acuerdo de París también está ratificado por la gran mayoría de los países del planeta. Y el Acuerdo de París da un elemento mandatorio que se llama contribución nacionalmente determinada. Esa contribución nacionalmente determinada lo que pide a los países es que presenten cada 5 años un informe de sus metas de reducción y las acciones para aumentar su resiliencia o su capacidad de adaptación ante el cambio climático. Eso también la contribución nacionalmente determinada para hoy lo presentó en 2015-2016 y la actualizó en 2021. Esos son 2 reportes importantes mandatorios, pero también hay reportes donde la Convención dice que las partes deberían, o sea, le da a las partes una fuerte sugerencia, y entre esos está los planes nacionales de adaptación. El Paraguay presentó su primer Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en el año 2016 y ahora concluimos nuestra actualización del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático con una muy buena reunión extraordinaria de la Comisión Nacional el 10 de marzo de este año 2022, y eso ahora estamos preparando para cargar en la plataforma de la Convención. O sea, en pocos días más en la Convención ya vamos a tener, en la plataforma de la Convención ya vamos a tener nuestro segundo plan, nuestra utilización del Plan Nacional de Adaptación también publicada, cumpliendo un poco también lo que el pedido de que se haga que cada 5 años los países actualicen sus planes nacionales de adaptación. También el país tiene que presentar, como también debería, presentar unas comunicaciones de adaptación, comunicaciones nacionales de adaptación en el marco del Acuerdo de París, que son documentos macro, son como grandes líneas de acción bajo las cuales tiene que centrarse el Plan Nacional de Adaptación. Y esa Comunicación Nacional de Adaptación la presentamos el año pasado como un capítulo de nuestra actualización de nuestra contribución nacionalmente determinada. Otro documento importante están recomendados a su presentación son las políticas de género ante el cambio climático. El Paraguay presentó en 2017 su Estrategia Nacional de Género ante el Cambio Climático y actualmente el Paraguay está elaborando su Plan Nacional de Género ante el Cambio Climático, que pensamos presentarlo en el mes de mayo. En general son esos, ¿verdad? También hay otros aspectos, ¿verdad? Como el mecanismo RED, que es el mecanismo de reducción de emisiones, el mecanismo de reducción de emisiones causadas por la deforestación y la degradación forestal. El Paraguay tiene ya su estrategia RED, su estrategia de reducción de emisiones ocasionadas por la deforestación y degradación forestal, que se llama Estrategia Nacional de Bosques para el Crecimiento Sostenible, que también ha levantado a la plataforma de la Convención en 2019. O sea, estamos con la mayoría de los mandatos de la Convención que hacen a nuestra política y que están alineados también con nuestras metas nacionales de crecimiento. Hay algunas otras sugerencias de la Convención, pero que tendríamos que tener una discusión más amplia a nivel nacional y a nivel de nuestros mecanismos, de nuestras matrices productivas, antes de elaborar y presentar a la Convención. Y en esa línea de los documentos, ¿hay algunos documentos que se van a lanzar próximamente, nuevos reportes que va a lanzar Paraguay, o no se tiene planificado lanzar ninguno por el momento? Sí, justamente, ¿verdad? Como comenté recién, para finales de este año tenemos que presentar la 4ª Comunicación Nacional. Estamos trabajando hoy día en actualizar nuestro inventario, estamos construyendo el nuevo inventario. Tenemos que presentar, para mayo tenemos previsto lanzar nuestro Plan Nacional de Género ante el Cambio Climático. Esos son los 2 documentos principales que estamos trabajando en este momento para presentar, y también estamos trabajando en documentos un poquito más internos, pero que no dejan de ser importantes, como la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático para el Sector Privado,
y también estamos trabajando en el costeo de las medidas y de los objetivos plasmados en la contribución nacionalmente determinado. Esto es muy importante comentar a la audiencia cooperativista, porque a veces la gente revisa, porque es un documento público la contribución nacionalmente determinada, y la gente dice, pero esto me va a salir más caro a mí, o me puede salir más caro, o es muy interesante lo que plantean, pero ¿quién me va a financiar? Entonces, en conversaciones entre el ministro don Ariel Oviedo y el ministro el doctor Llamosas de Hacienda, se acordó, ¿verdad?, de trabajar el costeo de esa NDC para presentarlo al Ministerio de Hacienda y en conjunto buscar la financiación. Eso no quiere decir que todo va a salir del dinero público. Hablaba también de una estrategia nacional de financiamiento para el sector privado, o sea, también se va a buscar financiamiento de la banca privada y, por supuesto, financiamiento de la cooperación internacional que está luego plasmado en nuestras NDC, que la mitad, nosotros nos comprometemos a cumplir la mitad nomás de nuestras metas de mitigación con dinero propio, el resto tiene que, si lo vamos a cumplir, tiene que ser con fondos de la cooperación. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Ya adelantándonos un poco a lo que sería el tercer bloque, donde vamos a hablar un poco de cómo el sector privado también colabora con el diseño de estas políticas públicas en materia de cambio climático. Así que continuamos en el siguiente bloque acá en el programa Caminos en Desarrollo. Nos está acompañando hoy para comentarnos un poco todo lo que realiza el MADES en materia de cambio climático a través de las políticas públicas, lo que es la Comisión de Cambio Climático y cómo se articulan con las distintas organizaciones y el sector privado. Y en ese sentido creo que es importante ir cerrando el programa, o sea, no despedirnos del programa sin antes decir un poco qué es lo que se espera del sector privado, cómo se articula con el sector privado, a los efectos de que haya una participación representativa un poco de todo lo que hace el sector privado en materia de cambio climático y cómo se articula con ello. Así que si tienen un poco de experiencia de cómo se articula, ingeniero, con el sector privado, nos podría comentar cómo están interactuando ahora cuando se hacen reuniones, talleres, se solicita información y datos a los efectos de colaborar con los distintos documentos y políticas públicas también. Así que si podría comentarnos acerca de eso. Sí, con mucho gusto. Y de hecho el sector privado es un importantísimo aliado a la hora de construir los reportes. Primeramente desde los espacios que ocupa en la Comisión Nacional de Cambio Climático. Está la FECOPROT, además de la FECOPROT está la CAPECO, está la Unión de Gremios de la Producción, está también la Asociación Rural del Paraguay, es el sector productivo agroganadero, por llamarlo de alguna forma. También por la industria está la Unión Industrial Paraguaya y por el sector financiero está la Mesa de Finanzas Sostenibles. O sea, hay 6 entes del sector privado que forman parte de la Comisión Nacional y la construcción de los reportes se hace a través de la solicitud de informes. Importante es comentar a la audiencia que en el tercer informe bienal de actualización por primera vez incluimos lo que tiene que ver con la siembra directa, que es una práctica muy importante que viene llevando adelante el productor agrícola, especialmente en la región oriental. La siembra directa, además de todos los beneficios edáficos, agronómicos que da, también al retener el carbono del suelo está dando un beneficio al clima, o sea, está reteniendo carbono en el suelo y está evitando que ese carbono vaya a la atmósfera a engrosar los gases de efecto invernadero, con lo que está haciendo también esta agricultura que se hace en el Paraguay, está dando un beneficio climático. Ese informe recibimos principalmente de la CAPECO, y así también recibimos informes importantes de los otros gremios con relación a los usos del suelo, que sirven también como para que nosotros podamos reportar con la mayor veracidad posible qué es lo que está emitiendo el Paraguay, qué es lo que está absorbiendo el Paraguay actualmente en materia de gases de efecto invernadero, especialmente lo que hace al uso y al cambio de uso de la tierra. Pero no solamente en eso, ¿verdad? También recibimos, cuando construimos la utilización de la NDC, recibimos muchísima información de empresas privadas, de muchas cooperativas de producción de las que visitamos individualmente, y por supuesto la FECOPROT en todo el proceso de revisión participó a través de, no solamente de ustedes representantes, sino yo sé que también le hicieron partícipe a muchos referentes clave de las cooperativas para que revisen el documento y para que en ese documento quede plasmado la información más correcta en lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera vinculado al sector cooperativo. Y otro aspecto muy importante, ¿verdad? Vamos a empezar a trabajar este año para poder empezar a investigar, calcular in situ nuestros propios factores de emisión. O sea, que entonces vamos a acercarnos al sector productivo, por muchos casos sector cooperativo y otros casos sector individual,
para en conjunto hacer investigaciones in situ para poder realmente afinar nuestros factores de emisión para que las emisiones provenientes de la agricultura, los reportes que hacemos de las emisiones provenientes de la agricultura y el cambio de uso sean lo más precisas posibles y adecuadas a la realidad nacional. Entonces, todo eso aporta el sector productivo en materia de reportes, pero también el sector productivo aporta con su trabajo. O sea, un caso específico, la siembra directa, pero con otras acciones que el sector productivo viene haciendo o proyecta hacer bien, que tienen elementos de reducción de emisiones, los sistemas de producción silvopastoril y otras acciones que realiza el sector productivo. Con eso también el sector productivo está aportando notablemente a reducir nuestras emisiones y a la acción climática y a la acción con la Dirección Nacional de Cambio Climático. Estas políticas climáticas que se construyen con el sector privado tienen muchas veces injerencia a largo plazo. Sí, sí. Normalmente la mayor parte está alineado al 2030, ¿verdad? Las metas que se pretenden alcanzar son al 2030, lo que hace que también haya una alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con nuestro Plan Nacional de Desarrollo al 2030, que ya fue aprobado el 2014, ¿verdad? Y ha sido nuevamente aprobado por el gobierno actual, ¿verdad? Por nuestro gobierno actual. Bueno, muchísimas gracias, ingeniero. Yo creo que es bastante interesante, importantísimo lo que nos estás comentando acá en todo lo que nos acabas de mencionar, punto por punto. Realmente queremos mayor información y saber un poco qué también se realiza en materia de estas negociaciones internacionales, qué nos dejan estas negociaciones internacionales y cuáles son los beneficios de esto. Entonces, les vamos a estar invitando seguramente para el próximo programa a poder conversar de eso, así como también un poco quizás saber qué es lo que es el inventario de gases de efecto invernadero que mencionaste, que seguramente muchos estarán preguntando cómo se hace y qué implica o qué sectores involucra esos gases. Así que te agradecemos muchísimo, ingeniero, en tu participación acá en nuestro programa Camino al Desarrollo. Agradecer también al propio MADES por participar también acá. Así que vamos a estar encontrándonos próximamente en el próximo programa. Perfecto, Jorge. Mira, ya comprometida la presencia y también va a venir un especialista, un colega que va a poder explicar con mayor propiedad lo que es el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Muchísimas gracias. Entonces les esperamos en el próximo programa, donde ya acabamos de mencionar qué es lo que vamos a estar un poco dialogando de vuelta en el programa Caminos al Desarrollo. Desde FECOPROD, muchas gracias y nos vemos próximamente.